La lealtad comienza por uno mismo. Los estoicos dicen que la lealtad no empieza afuera, empieza adentro. Antes de ser fiel a una persona, a una causa o a una palabra dada, debes ser leal a tu carácter. Porque quien se traiciona a sí mismo para agradar, para encajar o para evitar el conflicto, ya perdió algo más valioso que cualquier relación: su integridad. Marco Aurelio lo entendía con claridad absoluta. Rodeado de poder, intrigas y expectativas ajenas, se recordaba a diario que nada justificaba actuar contra sus principios. Los estoicos dicen que cuando abandonas tus valores para ganar aceptación, no ganás aliados. Perdés respeto, empezando por el tuyo. La lealtad estoica no es ruido, no es promesa vacía, no es discurso, es conducta. Es la decisión silenciosa de no cruzar ciertas líneas, incluso cuando nadie está mirando. Es mantenerte firme cuando sería más fácil ceder. Es decir no cuando todo te empuja a decir sí. Los estoicos dicen que traicionarte es el primer paso hacia la debilidad. Porque cuando cedes una vez, tu mente aprende que tus principios son negociables. Y cuando los principios se negocian, el carácter se diluye. Séneca advertía que quien vive contradiciéndose pierde estabilidad interior. Y sin estabilidad no hay paz, ni fuerza, ni dirección. Ser leal a vos mismo no significa ser rígido ni soberbio. Significa ser coherente. Significa que tus acciones reflejen lo que decís creer. Que tus decisiones estén alineadas con tus valores, incluso cuando el costo es alto. Especialmente cuando el costo es alto. Los estoicos dicen que la verdadera prueba de la lealtad aparece cuando nadie te está exigiendo nada. Cuando podrías traicionar sin consecuencias visibles. Cuando podrías callar, fingir, acomodarte. Ahí se revela quién sos realmente. No frente a los demás, sino frente a tu propia conciencia. Epicteto enseñaba que el ser humano libre es aquel que no depende de la aprobación externa para sostener su conducta. Porque quien necesita aplausos para ser fiel no es leal, es dependiente. La lealtad auténtica no busca recompensa, se sostiene sola. Y desde esa lealtad interna nace todo lo demás. Porque cuando sos fiel a tus principios, podés ser fiel a otros sin perderte. Podés comprometerte sin miedo. Podés caminar con la cabeza en alto, sabiendo que no te traicionaste para sobrevivir. Los estoicos dicen que el honor no se proclama, se practica. Y que la lealtad más difícil, pero más poderosa, es la que mantenés con vos mismo. Día tras día, decisión tras decisión. Porque cuando sos leal a tu carácter, el mundo puede cambiar. Las personas pueden irse, las circunstancias pueden volverse adversas, pero vos permanecés entero. Lealtad sin ceguera. Los estoicos dicen que la lealtad verdadera no anula la razón. Ser leal no es obedecer sin pensar, ni acompañar errores por miedo a perder un vínculo. La lealtad que exige ceguera no es virtud, es dependencia. Y el estoicismo jamás enseñó a renunciar al juicio propio. Séneca advertía que seguir a otros sin cuestionar es entregar la propia dignidad. Porque cuando callás frente a lo incorrecto, solo para sostener una relación, no estás siendo fiel, estás siendo cómodo. Los estoicos dicen que la lealtad auténtica nunca traiciona la verdad, ni siquiera cuando la verdad incomoda. Ser leal no significa justificar lo injustificable. No significa defender conductas que van contra tus valores. No significa silenciar tu conciencia para evitar conflicto. Marco Aurelio escribía que actuar contra la justicia, aunque sea por afecto o conveniencia, es una forma de corrupción interna. Los estoicos dicen que el juicio racional es sagrado,
Y cuando lo abandonás para sostener una alianza, perdés algo más importante que esa alianza. Perdés tu rectitud. La lealtad sin criterio se convierte en complicidad. Y la complicidad siempre termina debilitando el carácter. La verdadera lealtad estoica es firme, pero lúcida. Permanece mientras hay virtud, respeto y coherencia, pero sabe retirarse cuando esos pilares se rompen. Epicteto enseñaba que el sabio no se ata a lo que lo obliga a traicionarse. Elegir irse también puede ser un acto de lealtad a uno mismo. Esto no significa traicionar a la primera dificultad. Los estoicos no promovían la huida fácil, promovían la evaluación honesta. Esta relación eleva mi carácter o lo degrada. Este compromiso me acerca a la virtud o me obliga a justificar lo incorrecto. Esas preguntas marcan la diferencia entre lealtad y sometimiento. Los estoicos dicen que la lealtad auténtica tiene límites claros. Y esos límites no los pone el miedo, los pone la virtud. Cuando una situación cruza esos límites, el estoico no grita, no acusa, no dramatiza, simplemente se mantiene recto y se aparta, porque la lealtad que se sostiene sacrificando la verdad termina convirtiéndose en una carga. Y el sabio no carga lo que lo vuelve peor persona. Ser leal sin ceguera es un acto de coraje silencioso. Es elegir la claridad sobre la comodidad. Es sostener el respeto propio incluso cuando duele. Es entender que no todo vínculo merece ser conservado si el precio es tu integridad. Los estoicos dicen que la lealtad no te pide que cierres los ojos, te pide que los mantengas abiertos y que camines con dignidad. La lealtad se demuestra en la adversidad. Los estoicos dicen que la lealtad no se prueba cuando todo va bien, sino cuando las circunstancias se vuelven incómodas, cuando no hay beneficio, cuando no hay aplausos, cuando quedarse implica un costo. Ahí, y solo ahí, la lealtad revela su verdadero peso. Mientras todo fluye, cualquiera puede parecer fiel, pero cuando llegan la dificultad, el error, la pérdida o la presión externa, muchos retroceden, no por maldad, sino por conveniencia. Los estoicos dicen que el carácter se muestra en la tormenta, no en la calma. Epicteto enseñaba que la adversidad no destruye al ser humano, lo expone. Muestra quién actúa por interés y quién actúa por principios. En los momentos difíciles, la lealtad deja de ser palabra y se convierte en acción silenciosa. Permanecer cuando otros se van, sostener cuando otros dudan, cumplir cuando otros abandonan. Pero atención, la lealtad estoica no es sacrificio irracional. No se trata de destruirte para probar fidelidad. Se trata de permanecer firme sin traicionarte. Marco Aurelio recordaba que incluso en la dificultad, la virtud es el límite. Ser leal no significa perder la dignidad, sino protegerla. Los estoicos dicen que la adversidad filtra. Separa lo verdadero de lo superficial. Las relaciones, los compromisos y las palabras se reducen a su esencia. Lo que sobrevive a la presión es real. Lo que se rompe nunca fue sólido. En esos momentos la lealtad no se anuncia, no necesita ser vista, no busca reconocimiento, simplemente está, firme, discreta, constante, porque nace del honor, no del miedo a quedar mal. Séneca advertía que abandonar a alguien en su momento más difícil revela más sobre quién se va que sobre quién queda. Y también enseñaba que acompañar con rectitud, sin perder el juicio ni la virtud, es una de las formas más altas de fortaleza moral. Los estoicos dicen que la lealtad verdadera no es ruidosa, es estable. No promete eternidad, promete coherencia. No se ata a resultados, se ata a principios. Por eso, cuando todo se complica, el estoico no pregunta ¿qué gano?, sino ¿qué es lo correcto?
Y esa pregunta cambia todo. Porque cuando elegís la rectitud en la adversidad, tu carácter se fortalece. Podés perder cosas externas, pero ganás algo interno que nadie puede arrebatarte. Respeto propio, estabilidad interior y paz. Los estoicos dicen que la lealtad probada en la dificultad es rara. Y precisamente por eso es valiosa. No porque sea cómoda, sino porque es verdadera. Y lo verdadero, cuando resiste la adversidad, se convierte en virtud. Los estoicos dicen que al final del día, no importa cuántas personas te siguieron, sino cuántas decisiones respetaron tu carácter. La lealtad no se mide por palabras, se mide por coherencia, por lo que sostenés cuando nadie te observa, por lo que defendés cuando hacerlo cuesta, por lo que elegís cuando el camino se vuelve incómodo. La vida cambia, las circunstancias pasan, las personas van y vienen, pero el carácter que forjás permanece, y cuando sos leal a la virtud, incluso en silencio, incluso en soledad, caminás con una paz que no depende de nada externo. Porque quien no se traiciona a sí mismo, nunca está perdido. Cada día amanece como un campo de entrenamiento invisible. No hay aplausos, no hay testigos, pero sí decisiones constantes que moldean quién somos. El estoicismo no nació para ser una filosofía de libros, sino una disciplina para la vida diaria, forjada en la adversidad, el deber y la claridad mental. Los estoicos entendían que la verdadera batalla no ocurre afuera, sino en el interior. En cómo interpretamos lo que sucede, en cómo reaccionamos ante la pérdida, la presión o la incertidumbre. Vivir según principios estoicos no significa endurecer el corazón, sino fortalecer la mente. Significa aceptar la realidad tal como es, sin resignación, pero con lucidez. Significa actuar con virtud, incluso cuando nadie observa. Mantener la calma cuando todo se desordena y elegir el carácter por encima de la comodidad. Estas enseñanzas no prometen una vida fácil, pero sí una vida firme. Recordarlas cada día es una forma de regresar al centro, de no perderse en el ruido y de caminar con dignidad incluso en medio del caos. Primera enseñanza: distinguir lo que depende de nosotros. La base del estoicismo comienza con una distinción simple y brutalmente honesta. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esta claridad es el cimiento de la serenidad. Dependen de nosotros nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras acciones y la actitud con la que enfrentamos cada situación. No dependen de nosotros la opinión ajena, el clima, el pasado, la enfermedad, la suerte, ni los resultados finales. Confundir estas dos es la raíz de la angustia humana. El estoico entrena su mente para no entregar su paz a factores externos. Cuando alguien deposita su bienestar en la aprobación de otros, en el éxito inmediato o en circunstancias favorables, se vuelve esclavo de lo incontrolable. En cambio, al concentrarse en aquello que sí está bajo su dominio, recupera el poder. No controla si será respetado, pero sí si actuará con rectitud. No controla si será comprendido, pero sí si hablará con honestidad. No controla si vencerá, pero sí si luchará con honor. Esta enseñanza no invita a la pasividad, sino a la acción correcta. El estoico actúa con determinación, pero sin apego al resultado. Hace lo que debe hacer, de la mejor manera posible, y acepta el desenlace con ecuanimidad. Si el resultado es favorable, no se embriaga de orgullo. Si es adverso, no se hunde en la queja. Comprende que su valor no está en lo que ocurre, sino en cómo respondió. Aplicada al día a día, esta enseñanza es un ancla. Ante un conflicto, evita el desgaste inútil. Ante una pérdida, reduce el sufrimiento innecesario. Ante una provocación, ofrece dominio propio en lugar de impulso. Cada vez que la mente se desborda, la pregunta vuelve a ordenar todo. ¿Esto depende de mí?
Si la respuesta es no, se suelta. Si es sí, se actúa. Así se construye una vida firme, guiada por la razón y no arrastrada por el caos externo. Segunda enseñanza: aceptar la realidad sin resistencia. El estoicismo enseña que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de la resistencia mental a lo que ya es. La realidad no se ofende, no negocia ni se adapta a los deseos individuales. Ocurre. El estoico lo comprende y, en lugar de luchar contra los hechos, elige alinearse con ellos. Esta aceptación no es rendición, es inteligencia práctica. Aceptar la realidad significa dejar de gastar energía en el debería haber sido distinto. El pasado no se corrige con lamento y el presente no mejora con negación. Cuando una situación es adversa, el estoico no se pregunta por qué a él, sino qué exige de él ese momento. La pregunta correcta transforma el dolor en dirección y el obstáculo en entrenamiento. Lo que aparece como castigo puede convertirse en carácter. Esta enseñanza forja fortaleza interior porque elimina la fricción innecesaria. Quien acepta ve con claridad, quien resiste se nubla. La mente que pelea contra lo inevitable se debilita. La que lo asimila se vuelve flexible y resistente. Aceptar no implica aprobar ni resignarse para siempre. Implica reconocer el punto de partida real desde el cual se puede actuar con eficacia. En la práctica diaria, esta actitud se manifiesta en pequeños actos de sobriedad mental. Cuando algo falla, se ajusta. Cuando se pierde, se aprende. Cuando duele, se soporta con dignidad. No se dramatiza, no se exagera, no se construyen historias que amplifiquen el golpe. La realidad es suficiente tal como es. El sufrimiento adicional es opcional. El estoico entiende que el mundo no está diseñado para ser cómodo, sino coherente. Cada dificultad cumple una función formativa. Aceptar la realidad es dejar de pedir que el mundo cambie y comenzar a cambiar la forma de habitarlo. Así, incluso en medio de la incertidumbre, se mantiene la estabilidad. No porque todo esté bien, sino porque la mente ya no está en guerra con lo que no puede evitar. Tercera enseñanza: vivir de acuerdo con la virtud, no con la comodidad. Para el estoicismo, una vida buena no se mide por el placer, la facilidad o la ausencia de problemas, sino por la virtud. La virtud es el eje que ordena todo. Actuar con justicia, templanza, valentía y sabiduría, incluso cuando hacerlo es incómodo. El estoico no pregunta qué es lo más fácil, sino qué es lo correcto. No elige el camino que evita el esfuerzo, sino el que fortalece el carácter. La comodidad adormece, la virtud despierta. Cuando una persona persigue únicamente lo placentero, se vuelve frágil ante la mínima dificultad. En cambio, quien entrena su voluntad para hacer lo correcto, desarrolla una fortaleza que no depende de las circunstancias. La virtud no necesita reconocimiento externo, porque su recompensa está en la coherencia interna. Dormir en paz vale más que ganar con deshonor. Esta enseñanza exige vigilancia constante, porque la tentación de tomar atajos es diaria. Mentir para evitar un conflicto, callar por miedo, actuar por impulso, postergar lo que debe hacerse. El estoico observa estos momentos con lucidez y elige con intención. Sabe que cada decisión es un voto a favor del tipo de persona que está construyendo. Vivir según la virtud también implica dominio propio. No dejarse arrastrar por la ira, no reaccionar de forma desmedida, no permitir que los deseos gobiernen la razón. La libertad para el estoico no es hacer lo que se quiere, sino poder decir no cuando es necesario. Quien se gobierna a sí mismo no puede ser dominado desde afuera. En la vida cotidiana, esta enseñanza se manifiesta en acciones silenciosas. Cumplir la palabra dada, trabajar con integridad, tratar a los demás con respeto incluso cuando no lo merecen, sostener principios cuando sería más fácil abandonarlos. La virtud no promete aplausos ni resultados inmediatos, pero construye algo más duradero. Una identidad firme.
Y para el estoico no hay logro más alto que poder mirarse a sí mismo sin vergüenza. Estas tres enseñanzas no son ideas abstractas ni frases para recordar solo en momentos de calma. Son principios para caminar el día con firmeza. Distinguir lo que depende de uno devuelve el control. Aceptar la realidad elimina la lucha inútil. Vivir según la virtud da sentido incluso al esfuerzo más duro. Juntas forman una brújula interior que no depende de la suerte ni de las circunstancias. El estoicismo no promete una vida sin dolor. Promete una mente capaz de sostenerlo sin quebrarse. No busca endurecer el corazón, sino ordenar el espíritu. Cada día ofrece la oportunidad de entrenar estas ideas en lo cotidiano, en la forma de responder, de decidir, de perseverar. Quien las practica no se vuelve invulnerable, pero sí inconmovible en lo esencial. Y en un mundo cambiante, esa estabilidad interior es una de las mayores formas de libertad. Si estas ideas resonaron en vos, detenete un momento y pensá cuál de estas enseñanzas necesitas aplicar hoy. Elegí una sola y comprométete a ponerla en práctica en lo concreto. Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Qué principio vas a trabajar y por qué? Leer y escribirlo no es un gesto menor, es una forma de afirmarlo. Tu experiencia puede ayudar a otros, y la de otros puede fortalecer la tuya. La filosofía cobra vida cuando se comparte y se practica.